Hay algo que muchos hombres jóvenes no dicen. Pero viven todos los días. No lo hablan entre amigos. No lo admiten en voz alta. Pero está ahí, influyendo en casi todo lo que hacen. Gran parte de sus decisiones. No nacen de lo que realmente quieren. Nacen de una necesidad más profunda. Gustar. Ser vistos. Ser elegidos. Ser validados. Y lo más fuerte es que esto no siempre es consciente. Empieza de forma sutil. ¿Cómo te vistes? No solo por estilo, sino por cómo crees que te perciben. Lo que subes a redes. No solo por expresarte, sino por la reacción que esperas. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te posicionas frente a otros hombres? Incluso tus metas empiezan a contaminarse. ¿Quieres éxito? Sí. Pero también quieres que ese éxito sea visible. Que genere atracción. Que provoque admiración. Y poco a poco, todo empieza a girar alrededor de una idea. Ser validado. Y no cualquier validación. Validación femenina. Que le gustes. Que te mire. Que reaccione a lo que haces. Que te responda. Que te elija por encima de otros. Porque en el fondo, eso se siente como una confirmación de valor. Como una prueba de que estás bien. De que eres suficiente. De que vas por buen camino. Pero aquí está el detalle. Eso nunca es estable. Porque depende de algo que no controlas. Y en el contexto actual, esto se intensifica. Vivimos en una época donde la validación es inmediata. Constante. Y adictiva. Un like. Una historia vista. Un mensaje respondido. Un follow de vuelta. Pequeñas señales que parecen insignificantes. Pero que tu cerebro interpreta como recompensa. Como aprobación. Como avance. Y cada una de esas señales refuerza el comportamiento. Subes algo, recibes atención, te sientes bien. No recibes atención, dudas, ajustas, vuelves a intentar. Es un ciclo. Y sin darte cuenta, te vuelves dependiente. Empiezas a medir tu valor en función de cómo reaccionan ellas. Si hay atención, te sientes seguro. Si hay respuesta, te sientes validado. Si hay interés, te sientes suficiente. Pero si no lo hay, te cuestionas. Te preguntas qué hiciste mal. ¿Qué podrías mejorar? ¿Cómo deberías actuar la próxima vez? Y ahí es donde empieza la trampa real. Porque ya no estás actuando desde quién eres. Estás actuando desde quien crees que tienes que ser para gustar. Te adaptas. Te vuelves más gracioso, si eso funciona. Más serio, si eso genera respeto. Más interesante, si eso llama la atención. Te editas. Piensas 2 veces lo que dices. Filtras lo que muestras. Controlas cómo te perciben. Te moderas. Evitas mostrar inseguridades. Ocultas partes de ti que podrían no gustar. Suavizas opiniones para no incomodar. Y construyes una versión optimizada de ti. Una que funciona. Una que genera resultados. Una que es aceptada. Y sí, hay recompensas. Consigues atención. Consigues validación. Consigues interacción. Incluso consigues relaciones. Pero hay un costo que casi nadie menciona. Un costo silencioso. Te desconectas de ti. Porque mientras más tiempo pasas actuando, menos sabes quién eres realmente. Pierdes espontaneidad. Pierdes autenticidad. Pierdes claridad sobre lo que realmente quieres. Y lo más peligroso. Dejas de preguntarte si tú realmente te gustas. Porque estás demasiado ocupado intentando gustarle a alguien más. Y en ese punto, ya no estás viviendo desde tu identidad. Estás viviendo desde la reacción de otros. Y eso
Es exactamente lo que convierte la validación en una adicción. Si lo miras desde la filosofía, esto no es algo nuevo. No es un problema moderno creado por las redes. No es algo exclusivo de esta generación. Es un patrón humano. Uno que pensadores ya habían identificado hace siglos. Mucho antes de que existieran los likes, los mensajes o la validación digital. Epicteto lo resumía de forma brutalmente simple. Algunas cosas dependen de ti, y otras no. Parece obvio. Pero casi nadie vive realmente entendiendo eso. Porque el problema no es no saberlo. Es ignorarlo en la práctica. Muchos hombres construyen su identidad en algo que no depende de ellos. La validación externa. Y eso es, literalmente, construir sobre terreno inestable. Porque piénsalo bien. No puedes controlar lo que alguien siente por ti. No puedes controlar si le gustas o no. No puedes controlar si alguien te responde, te presta atención o te elige. Puedes influir, sí. Puedes mejorar, también. Pero nunca controlar. Y sin embargo, haces de eso tu medida de valor. Haces que tu autoestima suba o baje. Según respuestas que no dependen de ti. Y en ese momento, pasa algo clave. Entregas el control de tu identidad. Dejas de ser tú quien define cuánto vales. Y empiezas a delegarlo. A personas. A reacciones. A circunstancias externas. Y eso tiene consecuencias muy claras. Te vuelves reactivo. Tu estado emocional empieza a fluctuar constantemente. Un mensaje te sube el ánimo. Un visto sin respuesta te lo baja. Una conversación fluida te hace sentir seguro. Una respuesta fría te hace cuestionarte todo. Y no es que seas débil. Es que estás atado a algo inestable. Tu estabilidad depende de variables que cambian todo el tiempo. Y eso no es libertad. Es dependencia. Marco Aurelio lo entendía perfectamente cuando decía que quien busca fuera de sí lo que le da bienestar, se vuelve vulnerable. Porque siempre vas a necesitar más. Más atención. Más señales. Más confirmación de que estás bien. Y aquí es donde se vuelve una adicción real. No en el sentido superficial, sino en el sentido estructural. Tu cerebro empieza a asociar validación con valor. Atención igual a valgo. Interés igual a soy suficiente. Rechazo igual a algo está mal en mí. Y ese sistema nunca se estabiliza. Porque incluso cuando recibes validación, dura poco. Se siente bien por un momento. Pero después necesitas otra señal. Otro mensaje. Otra interacción. Otra confirmación. Y así entras en un ciclo donde siempre estás buscando. Pero nunca terminas de sentirte suficiente. Y en ese proceso, pasa algo más profundo. Te pierdes. Porque dejas de construir valor real. Y empiezas a perseguir percepción. Dejas de preguntarte. ¿Estoy mejorando como persona? Y lo cambias por ¿estoy generando reacción? Dejas de trabajar en tu carácter. Y empiezas a trabajar en tu imagen. Dejas de construir algo sólido. Y empiezas a optimizar cómo te ven. Y eso crea una identidad frágil. Una identidad que depende de estímulos externos para sostenerse. Que necesita confirmación constante para no derrumbarse. Que se adapta demasiado rápido, para no perder aprobación. Y el problema de una identidad así es que nunca descansa. Siempre está en evaluación. Siempre está comparándose. Siempre está ajustándose. Nunca está en calma. Porque no está construida desde adentro. Está sostenida por algo que cambia todo el tiempo. La opinión de los demás. Y mientras tu valor dependa de eso, siempre vas a estar en una posición débil.
No importa cuánto consigas. No importa cuánta validación recibas. Si viene de afuera, también se puede ir. Y si se va, te quedas sin base. Por eso la filosofía insiste tanto en esto. No porque ignore las relaciones, sino porque entiende algo fundamental. Si no construyes tu valor desde dentro, vas a vivir dependiendo de algo que nunca puedes controlar. Salir de esta dinámica no significa dejar de relacionarte. No significa ignorar a las mujeres. No significa volverte distante o frío. Significa algo mucho más importante. Dejar de depender. Porque hay una diferencia enorme, y casi invisible, entre disfrutar la validación y necesitarla. Cuando la disfrutas, suma. Cuando la necesitas, te controla. Cuando la necesitas, condiciona cómo actúas, cómo hablas, cómo te muestras, incluso cómo te percibes. Pero cuando no la necesitas, puedes elegir. Elegir cuándo interactuar. Elegir con quién. Elegir desde qué lugar lo haces. Y ese cambio no empieza afuera. Empieza en un punto incómodo. Dejar de actuar para impresionar. Y empezar a actuar desde coherencia. Hacer cosas porque te representan. No porque generan reacción. Vestirte como quieres. No como crees que va a gustar más. Hablar desde lo que realmente piensas. Aunque no siempre sea bien recibido. Mostrarte sin editar tanto. Aunque eso implique no agradar a todos. Y al inicio, eso se siente raro. Incluso incómodo. Porque estás rompiendo un patrón que llevas años repitiendo. Un patrón donde tu valor venía de afuera. Y ahora estás intentando construirlo desde adentro. Y ese cambio no es inmediato. Al principio dudas. Sobrepiensas. Te cuestionas si estás haciendo lo correcto. Porque ya no estás optimizando para gustar. Estás aprendiendo a sostener quién eres. Pero poco a poco, algo empieza a acomodarse. Dejas de necesitar aprobación constante. Dejas de revisar compulsivamente reacciones. Dejas de analizar cada interacción buscando señales. Empiezas a sentir algo distinto. Estabilidad. Una sensación de estar más centrado. Más claro. Menos dependiente de lo que pasa afuera. Y desde ese lugar, tus relaciones cambian por completo. Porque ya no estás buscando que alguien te valide. Estás compartiendo quién eres. Ya no intentas convencer. Atraes. Ya no ajustas constantemente tu comportamiento. Te mantienes coherente. Y eso genera algo mucho más fuerte que la validación. Respeto. Respeto propio, primero. Y luego, naturalmente, de los demás. Porque la autenticidad, aunque no le guste a todos, es más sólida que cualquier versión optimizada. Y aquí es donde la filosofía vuelve a aparecer. Friedrich Nietzsche hablaba de una idea clave. Convertirse en quien uno es. No en quien agrada. No en quien encaja. No en quien es aprobado. Sino en quien realmente eres. Cuando dejas de actuar para otros. Y eso no es cómodo. Porque implica asumir que no todos te van a elegir. Que no siempre vas a gustar. Que a veces vas a incomodar. Pero también implica algo mucho más poderoso. Que lo que construyas va a ser real. Y eso es lo que rompe la adicción. Porque cuando construyes una identidad sólida, la validación deja de ser una necesidad. Ya no define cómo te sientes. Ya no determina tu valor. Ya no controla tus decisiones. Se convierte en un extra. No en una base. Algo que puedes disfrutar. Pero que no necesitas para sostenerte. Y ahí recuperas algo clave. Control. No sobre los demás. No sobre lo que sienten.
No sobre si te eligen o no, sino sobre ti. Sobre cómo te percibes. Sobre cómo actúas. Sobre cómo decides vivir. Y cuando tienes eso, ya no necesitas que alguien más te diga cuánto vales. Porque por primera vez, ese valor ya no viene de afuera.